Muy buenos días a mis colegas alcaldes, miembros de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, especialmente a Muchacho y a Loreto que me acompañan, y a Adriana que vino de tan lejos de Puerto Ayacucho a acompañarnos para acá. Buenos días a Ramón Guillermo, a Veledo con tan excelente discurso introductorio y de bienvenida, y por supuesto a Mascareño, ambos del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, y especialmente énfasis en este programa de apoyo a la gestión de los gobiernos municipales. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Este tercer encuentro, primero en materia de seguridad, pero tercer encuentro que realizamos entre la Asociación de Alcaldes y el Instituto, esperemos y estoy seguro que va a dar frutos tan importantes como los dieron los dos primeros. En materia impositiva, muchísimos de nuestros alcaldes, con equipos de gobierno jóvenes, nuevos, estrenándose, lograron tener herramientas ahí compartidas de otros alcaldes que teníamos más tiempo y de equipos que tenían más tiempo para que mejoraran sus sistemas de recaudación de impuestos municipales y pudiesen enfrentar un país que vive una inmensa crisis económica y una inflación galopante a diario. Es importante, yo estaba escuchando a Ramón Guillermo y me acordé de una pequeña anécdota que quiero contarles hoy, compartir con ustedes. Por allá por el 2002, a mí se me invitaba como conferencista, profesor, a la Universidad Javeriana de Bogotá, a hablar de derecho constitucional comparado, incluso en el 99, para que les explicara cómo iba el proceso en Venezuela de la constituyente, etcétera. Y en esas visitas a Bogotá me iban a buscar al aeropuerto El Dorado en un carro blindado con chofer y escolta puesto por la propia universidad, sobre todo a partir del año 2000, que yo ejercía el cargo de diputado por el circuito Chacao-Baruta-Latillo. Y tenía mucho miedo la universidad de que se produjese un escándalo de un secuestro de un diputado que había ido a la universidad a dar, un diputado venezolano que había ido a la Universidad Javeriana de Bogotá a dar algunas conferencias y a compartir experiencias en el nivel constitucional. Y yo, cuando pasaba por esas calles de Bogotá y veía soldados armados con armas largas, vestidos de uniforme militar, e iba montado en ese carro blindado, que para mí era desconocido en nuestra patria venezolana, y llegaba al hotel y me alojaba y me decían, usted no salga de aquí, mañana lo venimos a buscar tempranito, va a la universidad y lo regresamos, y usted no salga de aquí, y bueno, y con los profesores que se vaya a reunir, que lo vengan a visitar aquí, etcétera. Yo decía, Dios mío, ojalá que Venezuela nunca llegue a esto. Año 2000. 15 años después, la tortilla dio la vuelta. Y esa tortilla que dio la vuelta hace que hoy los bogotanos puedan caminar por sus calles y avenidas con total normalidad, que hayan logrado, a través de políticas acertadas y coordinadas entre gobiernos en las distintas instancias de gobierno, nacional y municipal de la ciudad de Bogotá, lograron niveles de seguridad, por lo menos en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades como Medellín, etcétera, pero me refiero a esta experiencia. Y en Caracas, que no andábamos así, recuerdo que en el año 2000 lo que teníamos era, pues, una incitación muy fuerte de lo que llamaron en ese momento los círculos bolivarianos para agredir a opositores. Pero aparte de eso, todavía podías caminar por el centro de Caracas, podías irte caminando hasta la Candelaria, podías caminar por calles y avenidas, por Sabana Grande, por cualquier sitio de la ciudad, sin la paranoia que estamos viviendo hoy los ciudadanos de esta gran metrópoli, pero también de casi todo el país. Este sin duda es un deslogro de la revolución. Este sin duda es un desastre al que estamos sometidos todos los venezolanos y al que parece no se le pone la debida atención ni la debida inversión de parte de quienes ejercen la política nacional. Y me explico.
Venezuela, en todas las encuestas que uno puede leer, aparece el problema de la inseguridad, de la delincuencia, como el primer problema del país. El segundo, sí, la crisis económica hoy en día, pero el primero sigue siendo la inseguridad, y la crisis económica se pegó a los altísimos índices de la inseguridad. Y estamos ante la tormenta perfecta. Crisis económica genera crisis social y crisis económica genera más delincuencia. Y ese círculo vicioso que no se termina de romper, porque las tres cosas tienen que funcionar para que la seguridad avance. Pero evidentemente por alguna hay que empezar. Le comentaba a mis equipos que trabajan en el tema de seguridad la preocupación que como alcalde tengo desde hace 3 o 4 meses para acá, de cómo se ha incrementado la violencia en las calles de nuestras ciudades. No solo es el funcionario de la policía de Carrizal que anteayer perdió su vida, o ayer. Viniendo para acá, fui informado de 2 funcionarios de la policía del municipio de Huaycaipuro, en Los Teques, que fueron asesinados dentro de su patrulla por delincuentes con armas largas. O sea que no se trata de policías de oposición o de gobierno, porque las policías no son ni de oposición ni de gobierno. Y ese es el inmenso esfuerzo que hemos hecho en nuestra gestión en Baruta, de jamás politizar al Instituto de Policía Municipal de Baruta, de involucrarlo en diatribas políticas. Y siempre les digo, desde el director de Seguridad Ciudadana, el director de la policía y a todo el equipo que dirige este inmenso cuerpo de hombres y mujeres que dedica su vida a salvar vidas y bienes de los baruteños, que el político soy yo, el alcalde es el político. De ahí para abajo, en materia de seguridad, no hay políticos. Y la seguridad no tiene distingo de color. 15 años atrás, armados, habían, evidente, pero con armas largas, pocos. Y en segundo lugar, pues había el choro normal, ese que anda con un chuzo o con una, ¿cómo se llama? Algún tipo de arma blanca. Pero armas de fuego, como tenemos hoy en día en las calles, no había. ¿Qué pasó? ¿Dónde se desvió todo? ¿Por qué 21 planes de seguridad proyectados desde yo no sé cuántos ya ministros de Interior, Justicia y Paz no han dado resultados? ¿Por qué cada ministro que llega, quizá para hacerse sentir, nos anuncia un nuevo plan y muchas veces tenemos que comenzar a coordinar desde cero, donde ya habíamos avanzado en muchísimas otras temas con el ministro y los viceministros anteriores? ¿Por qué no hay continuidad en la visión de cómo combatir el delito en nuestro país? ¿Y por qué no hay continuidad en la relación de coordinación esencial que debe haber entre los distintos entes que se ocupan de la seguridad de un país? Ojalá que el mismo empeño que han dedicado durante los últimos días desde el gobierno nacional y todas las instituciones que controla el gobierno para recoger la cantidad de firmas que dicen haber recogido, al menos la mitad de ese empeño se dedicara para combatir la delincuencia en Venezuela, que es el primer problema del país. Nuestro primer problema no es el decreto del presidente de los Estados Unidos. Nuestro primer problema, y debe ser el primer problema de cualquier persona que ocupe un cargo en el cual signifique manejar cuerpos de seguridad o de investigación o tribunales, debe ser la vida. Sin vida no hay revolución o no hay democracia. Sin vida no hay elecciones. Sin vida no hay esperanza. Sin vida no hay futuro. La vida no se protege solo con consignas. La vida del venezolano no se protege solo con conciertos.
La vida se protege con políticas acertadas de seguridad, que no hay que inventarlas, además, que están inventadas, que hay que aplicarlas coordinadamente. Desde los gobiernos municipales que manejamos cuerpos de seguridad, hacemos esfuerzos gigantescos por estirar nuestros recursos. En el caso de Baruta, destinamos más del 20% del presupuesto municipal en materia de seguridad. Chacao hace lo propio, Sucre hace lo propio. Y muchas veces pasa lo que dice Ramón. Algunos alcaldes del interior nos comentan, oye, no tengo para comprar patrullas. Nosotros colocamos en los presupuestos, porque a lo mejor tenemos mayor posibilidad de autofinanciamiento, la adquisición de patrullas, pero no conseguimos quien venda patrullas en Venezuela. Pero peor aún, teniendo las patrullas o las motos para esa operatividad necesaria en las calles, muchas veces tampoco conseguimos los repuestos, o la mayoría de las veces no conseguimos ni los repuestos para poder tener mucha más operatividad en la calle para nuestras patrullas y nuestras motos, a las cuales ya hemos adquirido. Equipamiento de nuestros funcionarios policiales es otra de nuestras mortificaciones constantes para que estén bien equipados dentro de lo que nos permite la ley y en la desproporcionalidad que nos trae un país en crisis. Para que estén bien equipados, bien uniformados, con sus chalecos al día, con su armamento reglamentario al día, mejorándole sus condiciones salariales, porque si bien es cierto no podemos llegar con los presupuestos que tenemos a ese ideal de funcionario policial excelentemente bien pagado, hacemos un esfuerzo gigantesco y hoy por hoy las alcaldías que mejor pagan a sus funcionarios policiales siguen siendo alcaldías en manos de quienes no estamos en las filas del gobierno. Chacao y Baruta, por ejemplo, tenemos una competencia sana, a la que se une Sucre. Chacao aumentó y entonces yo busqué los reales y aumentamos. Y lo aprobaron ayer en la Cámara Municipal, un 49% de aumento para los funcionarios policiales de Baruta. Claro, está igual. Y leí ayer que Carlos Ocariz en Sucre está haciendo lo propio. Ahora, ¿cómo hacen aquellos? Porque el gobierno es muy fácil, ¿no? Y muy populista. El año pasado dijo, homologamos los sueldos de todos los funcionarios policiales. Y le dicen a los alcaldes, páguenle, porque ya yo decreté la homologación. Y le dicen a los gobernadores, páguenle, porque ya yo decreté la homologación. Entonces tarda 6 meses en bajar ese recurso, desde que lo decreta hasta que le llega al tesoro municipal o al tesoro de un estado. Pero cubrió nada más ese pedacito entre lo que pagaba la institución respectiva al funcionario de acuerdo a su rango, a su jerarquía, y el punto de homologación o el techo de homologación hasta el 31 de diciembre, y a partir de enero, vean cómo ustedes siguen manteniendo esos sueldos, a partir del 1 de enero. Por supuesto, aquellos que pudimos hacer una programación presupuestaria con nuestros propios ingresos, que tenemos un poco más de autonomía presupuestaria, lo cubrimos. Como hace la mayoría de los alcaldes del país, que en su presupuesto no soportan esos aumentos decretados de manera populista y que el gobierno no les provee los créditos adicionales. Reclamo que hemos hecho sucesivamente desde la Asociación de Alcaldes por Venezuela. Eso pasa con todos los aumentos que ellos van decretando, aumentos del salario mínimo, etcétera, para el resto de la administración pública. Pero me remito al de la policía porque es el que nos toca en este foro que estamos iniciando en el día de hoy. Es muy sabroso ser populista y comprometer a los demás en cosas que tú no cumples. Pero hay que ser realistas. Y si no se invierte en seguridad, muchísimo de ese dinero que hoy se invierte en compra de armamentos militares, temiendo invasiones, temiendo yo no sé qué cosa que va a venir de la estratosfera o del más allá,
en vez de invertirlo donde tiene que invertirse, la vida del venezolano va a seguir peligrando. Hay dos razones por las cuales el venezolano emigra o quiere emigrar. Una es la económica, la otra es la seguridad. Y es muy triste que en nuestro país gran cantidad de jóvenes se nos estén yendo o se quieran ir y no se han ido porque no han podido, porque peligra su vida. Una juventud que nosotros no tuvimos así. Comentaba con Liliana, creo que fue ayer, como hace 20, 30 años, ella no, ella estaba todavía adolescente, pero yo le comentaba mi experiencia, ella me dijo, yo no viví eso. Yo podía salir en Caracas, y le decía un ejemplo, nosotros éramos 5 hermanos, mamá no podía llevarnos a todos, que sea al fútbol, que sea no sé cuánto, que sea la clase de tal, irnos a buscar, etcétera. Y nos movíamos perfectamente bien, siendo adolescentes, incluso casi que niños, de 10 años, 8 años, en el transporte público. Y ahí me tocaba salir de aquí, de Cafetal, hasta Chacaíto en un transporte público, de Chacaíto a otro transporte público para Cebucán y caminar y tal. Nunca pasaba nada. Y las mamás estaban en su casa o haciendo sus diligencias o trabajando las que trabajaban, sabiendo que sus hijos llegarían a su casa. Y no había celulares. Estoy viejo, ¿no? Pero esa era la Venezuela que nosotros vivimos y que nuestros jóvenes hoy en día no están viviendo, ni en los barrios, ni en las clases medias. El peaje en los barrios, las paredes que hemos luchado por tumbar, que se hacen dentro de las comunidades populares venezolanas, por control de territorio, y muchas veces porque nuestros jóvenes y adolescentes ni siquiera se conocen los unos a los otros. En Baruta hemos aplicado, en uno de los barrios más peligrosos que teníamos, un programa que se llama Comunidades Libres de Violencia. Muchachos de una zona del barrio no podían traspasar la otra, habían paredes invisibles, porque los otros muchachos de la otra zona podían caerles a tiro, y viceversa. Y a través de restauración de equipamiento deportivo, de canchas, y de involucrarse directamente la policía de Baruta y gente de desarrollo social de la alcaldía, se logró que se conocieran, trabajaran, jugaran, se enfrentaran en la cancha y no en la calle. De 17 homicidios que teníamos antes de iniciar el programa en ese barrio, bajamos a 2 homicidios al año siguiente. Sí se puede. Siempre se puede si hay voluntad. Y muchas veces ni siquiera es demasiada inversión, es voluntad. Es trabajar con las comunidades, es organizar a la gente en mesas y equipos de trabajo por la seguridad de su urbanización, de su barrio, de su zona, donde vive o donde se mueve o donde trabaja. Los últimos meses, les decía, la angustia es muy grande. Mientras más se acrecenta la crisis económica, pues se exponencia la violencia y la delincuencia. Y lo está sintiendo cada ciudadano en las calles. Son directamente proporcionales, dirían los matemáticos. Más crisis económica, más violencia y más delincuencia. Allí tenemos que esforzarnos mucho. También hemos pedido desde hace, creo que ya 2 años, desde aquella reunión donde los alcaldes fuimos invitados a Miraflores, un 18, creo, de diciembre, recibidos por el presidente Maduro, le pedimos varias cosas y esos pedimentos siguen intactos. Nos dijeron, los vamos a estudiar y nunca recibimos respuesta. 1, se dispersan los recursos del Estado cuando el Estado, por razones absolutamente políticas, crea instituciones paralelas a las instituciones constitucionales, llámese gobernaciones, llámese alcaldías. Esos recursos
para los mirandinos, por ejemplo, que se destinan a un Corpo Miranda, que es una organización que viola la Constitución y que centraliza más el poder, deben dársele a la gobernación del Estado Miranda para el reforzamiento de una policía que cubre muchos municipios en el Estado que no tienen policía municipal, para la seguridad de los mirandinos. Pero así en cada uno de los estados, o los municipios donde le han creado gobiernos paralelos. El presidente Maduro dijo, tienes razón, vamos a estudiarlo. Pero como hay que recoger firma, parece que nadie estudia lo que tiene que estudiar. La segunda cosa que le dijimos, y que era muy importante, haga mesas de trabajo fundamentales entre policía preventiva, policía de investigación, jueces de control, tribunales, poder judicial y finalmente lo que significa todo el régimen penitenciario del país, que cada día está más centralizado, como bien dijo Abeledo, y que no se ha cumplido con la descentralización constitucional. Cuando se creó ese ministerio, que era una dirección, un viceministerio del Ministerio de Interior y Justicia, yo dije, nos fregamos. En vez de pasarle las cárceles a los estados, ahora se centralizan en un ministerio que lleva todas las cárceles del país. Bueno, consecuencia, hacinamiento en todas las policías preventivas, incluyendo las de investigación e incluyendo aquellas policías que están en manos del gobierno. Todas las policías que hacen detenciones preventivas terminan sus calabozos colapsados porque no hay traslado a los centros penitenciarios, a los cuales los jueces asignan a cada uno de estos detenidos. ¿Qué hacen los policías preventivas? Paran las detenciones en flagrancia, paran la detención de los delincuentes, porque no tienen dónde meterlos. No podemos hacer eso. Ahí se produce el hacinamiento. En cada uno de los centros, incluso CICPC, Policía Nacional, para que seamos claritos. Así no funciona el sistema. Coordinación con los entes del gobierno en política nacional. Y hay otra cosa que es muy importante, que es la tercera que se lo pedimos allí al presidente Maduro. Necesitamos muchos más funcionarios policiales en la calle. Y para ello necesitamos dos cosas. Un pensum en una reforma policial que lució muy buena, pero muy buena en la teoría, en las manos de los teóricos. Se nota que no estaban manejando cuerpos policiales, y aquí hay gente, y doy con ello la bienvenida a directores de policías municipales, a directores de policías estadales y también a directores de seguridad ciudadana que manejan todo el día este problema. Las normas para formación de policías fueron extendidas demasiado tiempo para un país que necesita más policías. Y hemos dado fórmulas para comprimirla en menos tiempo, dando la misma cantidad de horas y el mismo pensum de formación. Porque en Venezuela existe menos de la mitad de los funcionarios policiales que necesita Venezuela para tener seguridad. Y no los graduamos a tiempo. Pero también debe haber otra reforma, que son los procesos de sanciones disciplinarias. Un cuerpo policial no es ni puede ser visto jamás como un cuerpo entre iguales, como si fueran hermanas de la caridad de un convento, que todas son iguales entre ellas. No, jerarquía, disciplina, responsabilidad y un régimen sancionatorio que permita depurar a los cuerpos de manera rápida. Cuando un vecino denuncia que fue matraqueado, por ponerles un ejemplo, tiene que abrirse todo un proceso, tiene que haber la denuncia, la persona tiene que identificarse, pasa todo un proceso larguísimo. Muchas veces tarda 10, 12 meses para poder aplicarle la sanción administrativa, no me estoy refiriendo a la penal, del funcionario que haya cometido ese hecho.
Eso no solamente perjudica a la institución, porque los venezolanos siempre tendemos a generalizar y decimos, no, la policía de tal es malísima, por uno o dos funcionarios que actuaron mal y que desmerecen la labor de cientos y miles de funcionarios que están actuando bien en las calles. Pero quien ejerce la jerarquía debe tener la herramienta jurídica para poder implementar la sanción correspondiente en el momento oportuno. Por lo menos la suspensión inmediata. Y esas reformas se las hemos planteado al gobierno nacional varias veces, desde esa reunión presidencial, en conversaciones con ministros, con viceministros. Parece que algunos ya están oyéndonos. Oí a Bernal hablar de esas reformas el día de ayer, lo leí, que es el comisionado presidencial para todo esto. Lo aplaudo. Quizá Bernal, que si viene del cuerpo policial y que fue alcalde de Libertador, pueda entendernos mejor a nosotros, a los que nos toca estar en posiciones de dirigir cuerpos de seguridad ciudadana, cuando la desesperación no nos permite ni graduar más policías rápidamente, ni sancionar a las pocas pero importantes manzanas que puedan estar queriendo dañar el resto de las manzanas sanas en el barril de cada una de las instituciones. Este encuentro surgió, y ya para cerrar, como traducción de esta inquietud, de todas estas inquietudes, de todas estas angustias, como traducción también de muchos alcaldes preocupados por la seguridad en sus municipios, por la vida de sus electores, de sus ciudadanos, por la vida de sus residentes, por la custodia de la vida y bienes. Aquí hay alcaldes que tienen, y alcaldías y directores de policía, directores de seguridad, amplia experiencia. Hay otros que vienen porque quieren crear nuevas policías en sus municipios y quieren tener las herramientas a través de este foro que vamos a sostener en estos 2 días de cómo hacerlo. Hay otros que vienen para compartir sus experiencias positivas y enseñarnos a los otros y nosotros aprender de ellos. Hay ponencias y mesas de trabajo que ojalá concluyan en 2 cosas. Por lo menos es la intención desde cuando comenzamos hace más de 3 meses, Mascareño, comenzamos a hablar de esto en Por la Mar para hacer este encuentro aquí. Ojalá que para nosotros podamos concluir mañana en 2 cosas importantes. 1, una mejor cooperación e integración entre todas nuestras instituciones que se dedican a la materia tan importante de la seguridad ciudadana. Eso en el término de entre iguales, pero también una serie de requerimientos que tenemos que hacerle a los poderes públicos nacionales, como poder público municipal que somos y representamos, para mejorar todo lo que significa protegerle la vida a los venezolanos. Y termino diciendo una frase que ya dije, pero que quiero enfatizar. Sin vida no hay más nada para ningún ciudadano en Venezuela. No hay revolución, no hay democracia, no hay elecciones, no hay absolutamente nada. Nuestro principal deber como actores y dirigentes, responsables, alcaldes, directores de policía, directores de seguridad ciudadana y ciudadanos corresponsables también en esto, como veremos en muchas de las ponencias que se van a presentar aquí, es salvar la vida y los bienes de los ciudadanos venezolanos sin distingo de condición política. Muchísimas gracias a todos.